de cursos en estos días. Y bueno, la primera parte de este curso pues va a ser mantenimiento y servicio del controlador E2, pero también vamos a ver un poco acerca de la nueva generación de controladores al final de la presentación. Y por favor les pido que si tienen alguna pregunta, por favor, pues lo escriban en el chat o en todo caso, pues pueden levantar la mano también. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar acerca de sistemas de control centralizados. Precisamente, eso es en la categoría en la que caería el controlador E2. Ajá. Y, por supuesto, también existen sistemas de control distribuido que pues serían estos controles que encontramos directamente en la máquina o en el lugar en el que queremos controlar el sistema. Por supuesto, estos sistemas de control distribuido, pues también pues pueden ser conectados a un sistema centralizado como monitoreo. Sin embargo, en este tipo de arquitecturas, pues vamos a ver todo en un solo lugar. Ahí vamos a tener pues todos nuestros dispositivos. Ok, una cosa importante al respecto de los controladores como L2. Son controladores paramétricos. Eso quiere decir que nosotros no vamos a hacer la lógica de control. Esa ya está precargada, ya existe. Ajá, nosotros no tenemos que saber programar para poder cambiar el funcionamiento de este tipo de controladores. Por eso se llaman controladores paramétricos. Ajá. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pues poner los parámetros precisamente de funcionamiento para grupos de succión, para el control de compresores, para el control del condensador o la temperatura de los circuitos de refrigeración o las luces o los aires acondicionados o la medición de energía, etcétera. Toda esa lógica ya está cargada en estas aplicaciones y nosotros solamente ponemos cómo queremos que funcione. Ok, existen estas tres familias de controladores, estas tres versiones identificadas como RX, BX y CX. La primera es la que vamos a encontrar sobre todo en los racks de refrigeración, es la familia RX. Ajá. La segunda se utiliza para el control de edificios, BX, Building. Ajá. Y es el que vamos a utilizar sobre todo para el control del aire acondicionado y de la iluminación. Y también tenemos una versión llamada CX, ajá, para C-Stores, y pues está pensado para combinar tanto aplicaciones de refrigeración como aire acondicionado y luces. Ahora, dentro de cada una de estas familias, pues vamos a tener diferentes versiones. Vamos a tener, por ejemplo, el RX100, RX300, RX400 y así con los demás. Aquí una cosa muy importante es que el hardware de estos controladores, entre estas versiones y estas familias, es el mismo, ¿vale? Es el mismo controlador con las mismas capacidades. Lo que cambia es el tipo de aplicaciones que va a tener, esto hablando de las tres familias, ajá, y como decía, estas aplicaciones enfocadas a estos tres rubros. Y después por versiones la cantidad de aplicaciones que nos va a permitir tener. Ajá. No vamos a tener la misma cantidad de circuitos de refrigeración disponibles en un RX100 que en un RX400, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia. El tipo de aplicaciones y la cantidad de aplicaciones, pero no cambia el hardware en sí, el controlador como tal. Ok, aquí tenemos una imagen muy rápida de cómo es la arquitectura de uno de estos sistemas. Ajá. Tenemos el controlador E2 y el controlador por sí mismo no puede accionar ningún equipo ni tampoco puede pues obtener lecturas de sensores o de transductores. Necesita una red de tarjetas de entradas y salidas. Estos módulos o tarjetas de control son pues la interfaz que va a permitir activar cargas en el sistema y que nos va a permitir medir variables también. Entonces, esta es una parte importante y esta la vamos a conectar a nuestro controlador a través de un protocolo que se llama IONET. Ajá. La interfaz física es RS485, que no es otra cosa que señales digamos, de encendido y de apagado en dos líneas. Eso es lo que tenemos con RS485 y bueno, el protocolo específico de Emerson que se llama IONET. También tenemos compatibilidad con Modbus y con BACnet, ajá, que son dos protocolos estándar de comunicación que utilizan tanto dispositivos de Emerson como dispositivos de terceros.
Entonces, podemos conectar dispositivos de todo tipo a nuestro controlador, pues utilizan estos lenguajes de comunicación estándar. Además, si queremos ver lo que sucede con otros controladores que también tienen sus propios dispositivos conectados, pues lo que utilizamos es una red de Longworks y utilizamos esta tarjeta llamada Echelon. Esta red Echelon pues nos va a permitir acceder desde cualquier controlador al resto de los controladores y pues tener toda la información disponible desde un solo nodo. Vamos a ver después lo que sucede con la nueva generación de controladores con respecto a este tipo de redes, pero bueno, de momento hablando del E2, pues esta es la manera en la que funciona este tipo de arquitecturas. Ok, abriendo el E2, metiéndonos a las entrañas del controlador. Si lo destapamos, vamos a ver que está dividido en dos secciones. Ajá. Esta sección que vemos, digamos, atrás de la pantalla, ese es el controlador en sí, ¿vale? Ahí es donde está la memoria, donde está el procesador, donde está, pues ahora sí que el controlador como tal. Ajá. Y del otro lado es en donde vamos a tener la tarjeta de interfaz y comunicación, ajá, y de potencia, la tarjeta PIB. En esta tarjeta es donde va a llegar la alimentación, en esta quemada aquí, ahorita vemos un poco más, y pues donde van conectadas todas nuestras líneas de comunicación. Además, hay un cable que une estas dos secciones del controlador, que pues es un cable de 48 pines. Ajá. También conocido como el cable plano o el arnés, se conoce de muchas maneras. Muchas veces se llega a encontrar que los controladores pues, pueden llegar a tener reinicios y a veces se debe a que este cable o está mal puesto o puede llegar a presentar algún daño físico debido al polvo, a la humedad y el paso del tiempo. Entonces, sobre todo si lo estamos moviendo o pues a la vibración a la que está sometido el controlador al estar en un tablero donde pues también hay compresores y máquinas. Entonces, bueno, vale la pena revisar que esté bien puesto este cable o que no tenga algún daño en caso de que detecten que pues se presentan reinicios, por ejemplo. Ok, en realidad el E2 no es una sola versión. Hace algunos años lo que encontrábamos en las instalaciones era la versión del E2 original, que es esta tarjeta que vemos del lado izquierdo, que si se fijan, a comparación de la tarjeta del lado derecho, no tiene conexión USB, ajá, como la tenemos aquí en esta sección. No tiene la tarjeta flash de memoria y además la pila de reloj, en lugar de ser pues como tal una pila común que utilizamos incluso en las tarjetas madre de las computadoras, pues más bien es esta pila parecida a una pila AA, ¿no? Esta tarjeta pues corresponde a esa primera versión de E2. Sin embargo, pues las versiones más recientes, llamadas E2E, pues tienen estas características y pues también se ve diferente la tarjeta de control. Y lo mismo sucede del otro lado con la tarjeta PIB. La principal diferencia entre estas dos tarjetas es que la versión de L2 original solamente tiene 2 puertos de comunicación como tal, mientras que la versión mejorada o el L2C tiene 3 puertos de comunicación. Ajá. Parece que hay más clemas, pero realmente son puertos A y B. Es decir, son un mismo puerto, pero bueno, tenemos un puerto A y un puerto B para poder hacer empalmes. Pero realmente son 3 puertos de comunicación en la versión mejorada y 2 puertos de comunicación en la versión normal, ¿vale? El resto de las cosas son iguales. Esta clemada acá es la tierra, el switch de encendido y la alimentación. Ok, una de las grandes diferencias y de las más visibles, pues, es esa pila del reloj que nos sirve para que no perdamos los registros si es que vamos a desenergizar el controlador por un largo periodo. Lo que sucede es que los registros se almacenan con una estampa de tiempo y una fecha. El reloj interno en tiempo real del controlador debe mantenerse actualizado para que esos registros puedan guardarse con esa estampa de tiempo correcta. Ajá. Si perdemos la hora y la fecha en el controlador, bueno, pues vamos a perder esos registros también. Entonces, esto literalmente es una pila para que pues el reloj pueda funcionar de manera correcta. La versión anterior pues utiliza esta pila Tadiran que pues tiene un voltaje especial, es de color
violeta o color morado. También existía una versión que es como color blanco con verde, pero bueno, es una pila especial, jamás debe ser reemplazada por una batería AA, ¿no? Por ejemplo. Mientras que la versión nueva, el E2E, pues utiliza estas pilas de reloj que son también más comunes y también utiliza las memorias flash para almacenar la información del programa. Ajá. La alimentación del controlador, 24 volts, corriente alterna, ¿vale? Muy importante. Los transformadores que se utilizan deben entregar esos 24 volts de corriente alterna y deben de tener al menos 50 VAs de capacidad. Ajá. El controlador consume 45. Por lo tanto, es bien importante que no conectemos ningún otro dispositivo al transformador donde tenemos nuestro controlador, ¿vale? Eso es bien importante. Ok. Viendo a detalle estas conexiones, en el recuadro número 1 tenemos la manera en la que se conectan las comunicaciones para las tarjetas y para los dispositivos Modbus o BACnet. Ajá. Esos están señalados aquí en el número 1. Este también es un puerto de comunicación. En el número 2 tenemos las terminaciones. Las terminaciones de red se utilizan en comunicación serial en el primer dispositivo y en el último dispositivo. Ajá, es decir, en los extremos. Esto es importante porque añade una resistencia de aproximadamente 120 ohms, pues en ese punto de la red, justo para evitar que se caigan las señales de comunicación. Ajá. Entonces, normalmente pues tendríamos que cambiar estos jumpers, sacarlos y ponerlos en la parte central en caso de que sean tarjetas de entradas y salidas, o en la parte de arriba en caso de que sea Modbus, ¿vale? Esa es la manera en la que normalmente los utilizaremos. Aquí tenemos los 3 escenarios, cuando no tiene terminación, terminado para tarjetas o terminado para comunicación Modbus o en todo caso para BACnet. Ok. Además, en el número 3 tenemos señalado la conexión a tierra. Ajá. Eso es para lo que sirve esta clema verde marcada con el número 3. Tenemos además con el número 5 un switch que es un llamado cola de rata que nos sirve para encender y apagar el controlador. Y en el número 4 va la alimentación de 24 volts de la que estábamos hablando hace un momento. Ok, es importante que si hablamos del controlador, también hablemos de las tarjetas de entradas y salidas, pues estas son, vamos a decirlo así, los pies, las manos y los ojos del controlador. La primera tarjeta, o de las más comunes, pues es la tarjeta 16AI. Se llama 16AI por una razón. Tiene 16 entradas que pueden ser analógicas o digitales. Ajá. Ok, una diferencia bien importante, y este es un tema recurrente, la diferencia entre analógico y digital. Muchas veces se cree que, por ejemplo, un, un termómetro, por ejemplo, que nos da un valor en un display, bueno, se le llama digital y esa es la diferencia entre digital y analógico, porque el analógico nada más no lo muestra, pues, por ejemplo, en una carátula, ¿no? La respuesta es que en el mundo de la electrónica eso no es la diferencia entre analógico y digital. Algo digital, una entrada digital, es algo que simplemente podemos interpretar como encendido o apagado, ¿vale? Es el único tipo de señal que podemos esperar de algo digital. Eso puede ser, por ejemplo, un botón, ajá, un switch, un transductor como una dona de corriente que nada más se cierra el contacto cuando pasa corriente por ahí. Y bueno, pues solo puede tener esos dos estados, ¿no? Encendido y apagado. Y ya está. Eso es digital. Analógico, en cambio, es cuando tenemos una señal, por ejemplo, de temperatura que nos puede dar muchos valores diferentes. Y no estamos hablando de solamente si existe o no existe esa señal, sino que además pues, le podemos dar una escala, ajá, y pues nos va a dar diferentes valores. Ese rango de valores tan grande, eso es lo que conocemos como analógico, ¿vale? Ok, entonces digital solo puede tener sí o no.
encendido o apagado, mientras que analógico nos va a dar un rango de valores diferente, ¿vale? Bueno, esta tarjeta va a permitir leer hasta 16 sensores o entradas de este tipo. Una distinción importante es que estas tarjetas necesitan un transformador con tap central. Eso quiere decir que justo en la parte central nosotros tenemos que alimentar la tarjeta con una señal de 12 volts, ¿vale? En el resto, bueno, pues tenemos 24, es corriente alterna. Pero en el centro necesitamos 12 volts. Muchas veces esta se conecta a tierra y eso es totalmente incorrecto, ¿vale? No se debe de hacer. Aquí necesitamos una derivación a 12 volts. Entonces, estas tarjetas necesitan un transformador con tap central. Ok. Una 8RO, y aquí tenemos una foto un tanto antigua de estas tarjetas. Realmente así no es como se ven en la actualidad. Tienen diferente acabado, también los portafusibles son diferentes, pero realmente lo importante de esta tarjeta pues es que tiene 8 salidas de relevador o relay outputs. Ajá. Con este tipo de tarjetas nosotros vamos a activar cargas más grandes o, por ejemplo, vamos a activar la bobina de un contactor, que es el que hace que podamos encender un compresor, por ejemplo, o que podamos abrir una solenoide de una válvula. En todo caso, pues estas solamente son señales de control y pues necesitamos nosotros tener algún equipo auxiliar que amplifique esa señal para que lo podamos transformar en potencia. Pero bueno, este tipo de tarjetas es el que nos va a permitir activar o desactivar ese tipo de cargas. También necesita un transformador con tap central. Ok, también tenemos las tarjetas 4AO. Cuando no solamente necesitamos activar y desactivar algo, sino que además necesitamos decirle a qué capacidad tiene que funcionar ese equipo. Entonces, no nos basta con una señal digital, como la que vimos anteriormente, que solamente enciende y apaga, sino que además necesitamos una señal de regulación en cierto rango. Ajá, una señal analógica. Esta es una tarjeta de salidas analógicas, ajá, analog outputs, y tiene precisamente 4 salidas analógicas. ¿De qué tipo? De 0 a 10 volts, que son totalmente configurables. Nosotros podemos decidir si queremos que esas salidas sean de 2 a 8 volts o el rango que nosotros decidamos, ¿vale? Las tenemos en la parte de abajo. Y aquí a la derecha, pues vamos a tener unas salidas de 4 a 20 miliamperes. Solo son 2 salidas, pero 4 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts, pues son lo más común o los rangos más comunes de control que vamos a encontrar en los equipos. Entonces, esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para compresores digitales que necesitan regulación, para variadores de frecuencia que necesitan una señal analógica, para los motores de los condensadores, etcétera. Este es el tipo de tarjetas que utilizamos y también necesitan un transformador con tap central. Ok. Aparte de esto, bueno, si ya empezamos a juntar varias tarjetas en una sola, vamos a tener las tarjetas que se llaman multiflex. Las multiflex en realidad son como Frankensteins de tarjetas en donde tenemos tanto entradas como salidas analógicas y podemos tener muchas combinaciones. El nombre nos indica qué es lo que hace. Por ejemplo, una 8-8 pues tendría 8 entradas, 8 salidas. Una 16-8 pues tiene 16 entradas, 8 salidas. Una 16-8 AO tiene 16 entradas, 8 salidas de relevador y además las salidas analógicas de voltaje de 0 a 10. Ajá. La distinción más importante de estas tarjetas es que para esto no necesitamos un transformador con tap central. Aquí ya no, aquí sí la parte de la conexión central sí va a tierra, ¿vale? Solamente en las tarjetas multiflex. Ok. Entonces, en la mayoría de las tarjetas lo que vamos a encontrar es una clema de comunicación, una clema de alimentación, perdón, de 24 volts corriente alterna. Ajá. En la parte superior izquierda, aquí la tenemos.
Además de una clema de comunicaciones, normalmente de color gris, que vamos a ver en el extremo izquierdo de la tarjeta. Ajá. Ok, las redes de comunicación se hacen en daisy chain, es decir, positivo con positivo, negativo con negativo y tierra con tierra. Ajá. Esta es la manera en la que se conectan los tres cables, ajá, y van de un dispositivo y de ese dispositivo al siguiente y de ese dispositivo al siguiente. Es algo así como una conexión en serie. Eso es lo que conocemos como daisy chain. Ok, lo que no está permitido tener en una red daisy chain es que de un dispositivo vaya a dos dispositivos. Ajá, tener estrellas. Esto está mal. Esto va a tumbar nuestra comunicación y pues no es correcto. Entonces, bueno, es más bien una comunicación como en serie. Ok, al lado de esa clema de comunicaciones, nosotros vamos a tener estos jumpers, que también son tres, y que nos sirven, al igual que en el E2, como lo vimos hace un momento, para poner terminación de red en el último dispositivo, en este caso la última tarjeta conectada en la red de comunicación. Ajá. ¿Cómo se cambia? Bueno, pues lo único que hay que hacer es sacar los jumpers y cambiarlos a la posición. En caso de que estemos viendo la tarjeta de esta manera, bueno, pues están hacia la izquierda, los movemos hacia la derecha, los sacamos y los ponemos los tres y ahí estamos poniendo nuestra resistencia para finalización de red. ¿Ok? Bien importante para que pues no perdamos comunicación, no tengamos temas de intermitencia. Ok, por ejemplo, en una red donde tenemos varios controladores y tarjetas, bueno, si estos están conectados todos, tendríamos que terminarlo en el primer controlador donde tenemos la comunicación, donde inicia la comunicación y en el último dispositivo, en la última tarjeta, tendremos que cambiar nuestros jumpers. En caso de que estemos hablando de un dispositivo que no tiene jumpers o algún deep switch para poner esta terminación, pues lo ideal es poner una resistencia de 120 ohms entre positivo y negativo al final de la red. Ok, y ahora sí, viene la parte pues más importante de la tarjeta y son estos deep switch de configuración. Es muy importante que estos deep switch de configuración sepamos leerlos, sepamos para qué sirven cada uno de ellos, sobre todo porque en los reemplazos de tarjetas, bueno, se necesitan configurar estos deep switch y también nos pueden indicar si hay algún problema con las lecturas o con la comunicación de la tarjeta. Ajá. De hecho, el cartoncillo que viene en la tarjeta nos indica para qué sirve cada uno de esos deep switch. Aquí dice qué es lo que hacen y además vienen indicados como S1, S2, S3 y S4 y tienen una flecha señalando a cada uno de los deep switch. Entonces, este es S1, este de acá es S2, S3 y S4. Vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos y cómo se configura. Ok, primeramente, los dos primeros, es decir, S1 y S2, sirven para indicarle a la tarjeta qué es el tipo de señal que está leyendo en cada una de sus entradas. Ajá, las entradas que tenemos en la parte de abajo. Uh-huh, y por eso tenemos 8 pines aquí y otros 8 acá. Es decir, un pin para cada entrada de la tarjeta. Podemos tener hasta 16 entradas. Bueno, también tenemos hasta 16 pins. Ok. Entonces, cada pin corresponde a una de las entradas de la tarjeta. ¿Y qué es lo que indica? Bueno, si nosotros tendríamos que estar leyendo en esa entrada, ya sea voltaje o resistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Hay sensores, por ejemplo, los sensores de temperatura que cambian su resistencia con respecto a la temperatura. Y eso es lo que nosotros tenemos que leer, el cambio de resistencia. La enorme gran mayoría de los sensores de temperatura va a variar su resistencia y para eso nosotros tenemos que poner el pin correspondiente a la entrada en donde tenemos sensores de temperatura
hacia arriba. Ajá. Caso contrario a los transductores o a los sensores radiométricos, como por ejemplo los transductores de presión, que en realidad no cambian su resistencia, sino su voltaje. Ajá. Muchas veces se llega a creer que un transductor o un sensor no funciona bien, pero lo que a veces realmente está mal es la configuración de estos deep switch. Ajá. Si nosotros conectamos aquí un transductor de presión y lo configuramos para leer resistencia, vamos a leer un valor, porque ese transductor en efecto tiene un valor de resistencia, pero no va a cambiar mucho. Realmente lo que está cambiando es el voltaje y nos estamos fijando en el valor equivocado. Y podemos cambiar ese transductor y pensar que está mal y poner uno nuevo y volverlo a conectar y va a seguir haciendo lo mismo, porque lo que necesitamos hacer es cambiar este pin hacia abajo para que esté midiendo el voltaje, ¿vale? No la resistencia. Entonces, eso es lo que hacen los primeros dos deep switch. Ajá. ¿Qué hace el resto de los deep switch? S3 y S4. Bueno, S3 es para la dirección y velocidad de la tarjeta de entradas, en este caso, y S4 para la tarjeta de salidas. Si se fijan, esta tarjeta en realidad son como dos tarjetas encimadas. La de la parte de abajo, la de la parte de atrás, es una tarjeta de entradas, mientras que la tarjeta que está encima, que la que tiene estas salidas del relevador y tiene estos relevadores, pues es una tarjeta de salidas precisamente. Entonces necesitamos darle una dirección tanto a la tarjeta de abajo como la de arriba. Para la tarjeta de abajo, S3, para la tarjeta de arriba, S4, ¿vale? Ok, ¿qué es esta dirección? La dirección es el número particular con el que vamos a identificar qué tarjeta es cuál. Ajá. Esta es la tarjeta número 3 de entradas, número 4 de salidas. Ese es el tipo de identificación que tenemos que tener. No puede haber números repetidos en la red y esa es la manera en la que el controlador detecta qué tarjeta es cuál. ¿Vale? Ok. ¿Cómo configuramos eso? Bueno, en los deep switch que les mencioné, los primeros 5 pines nos sirven para establecer esa dirección. Lo tenemos que hacer en binario y en un momento regreso a este punto. Los otros pines, los otros 3 pines restantes, sirven para la velocidad. Aquí no hay mucha ciencia, no hay algo que calcular, simplemente si subimos el pin 6 estamos en 9600 baudios y si bajamos el pin 6 y subimos el pin 7 estamos a 19200 baudios y ya está. Estas velocidades que pueden ser mayores o también pueden ser menores y se pueden ajustar también en el controlador, en realidad se recomienda mantenerlas en 9600. ¿Por qué? Es verdad que podemos transmitir más información entre mayor sea la velocidad o el baud rate. Sin embargo, a mayor velocidad, mayor inestabilidad en la red y más susceptible es a la interferencia de fuentes cercanas, como por ejemplo cables de alimentación eléctrica o incluso pues hasta las mismas ondas de radio que pueda haber, pueden llegar a causar interferencias en las comunicaciones, sobre todo cuando son redes muy largas. Entonces, para las tarjetas de entradas y salidas, 9600 es el valor recomendado casi siempre. Ok, volviendo a las direcciones. Entonces, los primeros 5 pines los vamos a utilizar para establecer un número único. Pero no es tan fácil solo como subir el pin 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 y ya está, porque en realidad podemos hacer muchas combinaciones si se fijan. Y eso es porque lo que tenemos que pensar es en cómo traducir estas direcciones que están en binario a decimal. Y para eso tenemos que pensar en cómo es que contamos o cómo traducimos de decimal a binario y al revés. Bueno, en el sistema que nosotros conocemos de numeración, tenemos 10 dígitos, del 0 al 9. Y nosotros les dimos una secuencia y esa es la manera en la que nosotros contamos de manera normal. Cuando se nos acaban los 10 dígitos, llegamos al 9, tenemos que utilizar una segunda posición para seguir asignando números. Y es así como repetimos
la secuencia en la posición anterior y cambiamos por primera vez en la segunda posición. Y cuando lleguemos al 99, vamos a tener que utilizar una tercera posición y así. Ajá. Ok. Esta es la manera en la que contamos. No nos damos cuenta de que hacemos esto porque lo hacemos de manera cotidiana. Y siempre hemos utilizado pues este sistema de 10 dígitos. Bueno, en binario no contamos con 10 dígitos, no es decimal, es binario, es decir, solamente hay 2 dígitos y esos 2 dígitos son el 0 y el 1. Entonces, si hacemos nuestra numeración, empezamos con el 1 y ya se nos acabaron todos los dígitos porque ya utilizamos el 0 y el 1. Así que tenemos que utilizar de inmediato una segunda posición para seguir asignando valores y repetimos la secuencia. Y así tenemos que llegar a una tercera posición y eso nos lleva a una cuarta posición y seguimos cambiando los valores hasta una quinta posición y así, de manera infinita. Es poco probable que nosotros seamos capaces de memorizar cuál es la equivalencia de cada uno de estos números con respecto al decimal. No es necesario. Lo que tenemos que ver es, tenemos que entender cuánto vale cada una de estas posiciones por separado. Por ejemplo, en el decimal sabemos que pues, la posición 1, lo más que puede valer cuando está activada, pues sería 9, ¿no? La posición 2, bueno, si está activada la posición 2 y todo lo demás está desactivado, es decir, si todo lo demás son ceros, pues vale 10, y la 3 vale 100, y la 4 vale 1000, y así. Bueno, en el caso del binario, podemos hacer algo parecido. Vemos que eso sucede aquí, sucede acá, para la posición 3 sucede aquí, para la posición 4 sucede acá, para la posición 5 hasta acá. Y si vemos las equivalencias, vamos a ver que este número, el 1, en efecto corresponde al 1, el 2 también corresponde al 2, este de acá en realidad ya corresponde al 4, ajá, el siguiente valor, y el siguiente valor para la posición 4 corresponde al 8 y luego al 16. En realidad hay un patrón y el patrón es muy, muy simple. Empiezas en 1 y lo multiplicas por 2. Y eso por 2. Y eso por 2. Y eso por 2. Y así. ¿Vale? El siguiente valor siempre es ese mismo número por 2. 1, 2, 4, 8, 16 y podemos seguir 32, 64, 128, 256, 512, etcétera. Como el tamaño de las memorias USB o de los teléfonos. Es porque están basados en un sistema binario. ¿Vale? Ok, entonces volviendo al deep switch para ajustar nuestras direcciones y poner cualquier combinación que se nos ocurra. Cada uno de estos pines representa una posición en binario. Si lo subimos, ¿cuál valor va a tener? Este va a valer 1. El siguiente, por 2, vale 2. El siguiente, 4. Y así, 8, 16, etcétera. Ok, perfecto. Ya sé cómo hacer el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16, pero ¿y el resto de los números? Bueno, lo único que tenemos que hacer es combinarlos y sumarlos. Por ejemplo, si yo quiero la dirección 21, necesito subir el pin 5 porque vale 16, el pin 3 porque vale 4 y el pin 1 porque vale 1. Y al sumarlos me da 21. ¿Vale? Ok, esa es la manera en la que podemos transformar de binario a decimal muy fácilmente y hacer todas las direcciones que necesitemos para, en este caso, pues nuestras tarjetas. Ajá. Ok, entonces, lo siguiente es un ejercicio y para este ejercicio necesito de la participación de algunos de ustedes. Entonces, no sé si les gustaría que sea voluntario o definimos a alguien directamente. Evidentemente no pasa nada si se equivocan, esa es la idea, que podamos reafirmar pues estos conceptos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué es lo que me recomiendan? Igual también la gente de Facebook, si gusta participar, nos puede decir. Yo opino que igual intentemos primero voluntariamente, Ok, Misael, y si no, igual y ya tú designes.
Muy bien. Vale la pena que sea una persona que tengamos conectada por aquí porque Ok. pues necesitamos interactuar con ella. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, nada más por alguien, aquí, por favor. ajá, alguien que quiera participar, por favor, que lo escriba en el chat, que levante la mano o pues simplemente que nos haga saber que quiere participar. ¿Quién se anima? Muy importante la participación de ustedes. Y créanme que el que participe, pues le va a quedar clarísimo cómo hacer esto. Entonces, es muy buena oportunidad. No se amontonen. A ver, tengo a alguien por aquí. José Martín. Perfecto. José Martín, ¿puedes? Te voy a quitar el silencio. Ajá. A ver, ahí te acabo de mandar una solicitud para quitar el silencio. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal, José Martín? José Marín, perdón, ¿verdad? Marín, así es. Perfecto, José. Ok, vamos a ver. El ejercicio está muy sencillo. Ok. Tenemos una tarjeta multiflex 88. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos 8 entradas, 8 salidas, ¿vale? Ok, le tenemos que poner la dirección 11 a la tarjeta de entradas y dirección 6 a la tarjeta de salidas, a 9600 baudios de velocidad. Y además se están conectando dos transductores de presión en las primeras dos entradas y en todas las demás entradas sensores de temperatura. Ok, vamos por partes. Primero, ¿para qué sirve cada uno de estos deep switch? El deep switch S1, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Te acuerdas? Creo que los tengo un poquito confundido. Estoy un poquito confundido. El 3 recuerdo que era para el cambio de velocidad, ¿no? El 3 es para el cambio de velocidad y de dirección Y también de dirección, así es. de la tarjeta de entradas. Muy bien. Pero el primero y el segundo, ¿te acuerdas para qué sirven estos dos? No, no recuerdo exactamente. Ok. Estos sirven para configurar si en las entradas de la 1 a la 8 y de la 9 a la 16 tenemos una lectura de voltaje o de resistencia. O de resistencia. Sí, sí, ya. ¿Vale? Como bien dijiste, ese 3 sirve para la dirección y velocidad de la tarjeta de entradas y ese 4 para dirección y velocidad de la tarjeta de salidas. Muy Salidas. bien. Ok, entonces ya sabiendo qué es lo que hacen cada uno de estos deep switches, el primero, ¿qué le hacemos? ¿Qué le subimos? ¿Qué le bajamos? Ese debe estar en la dirección 11, ¿no? No, pero el primero recuerda que nos indica si estamos conectando en estas entradas una señal de voltaje o de resistencia. Entonces, aquí estamos diciendo que en las primeras dos Cierto, entradas cierto. vamos a conectar transductores de presión y en el resto de temperatura, sensores de temperatura. Entonces, ¿cómo lo movemos? Serían 1 y 2 arriba. Ok, 1 y 2 De arriba. presión. ¿Y los demás abajo? Así es. Ok, casi. Al revés. Al revés. Al revés. Muy Los bien. transductores de presión nos mandan voltaje, entonces esos van hacia abajo. Y los de temperatura, Cierto, los que van resistencia, hacia abajo son digitales, ¿no? Bueno, voltaje. voltaje. Ajá. Ajá. Y hacia arriba, Y hacia arriba resistencia. es la resistencia, cierto. Ujú. Perfecto. Este de acá, ¿qué le hacemos? S2. ¿Qué le hacemos a este deep switch? Serían del 1 del 9 al 16 arriba. Ok. Esa fue capciosa porque en realidad la tarjeta solo tiene 8 entradas. Entonces, si la estuviéramos Ok, viendo sí, cierto. físicamente, en el cartoncillo, de hecho, diría que este deep switch no se Es utiliza para nada, ¿vale? Entonces, no importa qué le hagamos, realmente ujú. no cambia nada. Ok, muy bien, ya tenemos la mitad hecha. Ahora, la dirección.
queremos la dirección 11 en entradas. Entonces, Sí. ¿cómo pongo estos pines? El 4 arriba. ¿Ok? ¿Qué más? Y el 2 arriba también. ¿Ok? 8, y el 1 también arriba. 1, 2 y 4 arriba. Perfecto. Y también queremos 9600 de velocidad. Entonces voy a subir el 6 también, ¿vale? Ah, cierto. 1, 2 y el 4. Con eso yo ya tengo 11. ¿Por qué? Este vale 8, más 2, 10, más 1, 11. Perfecto. Y la velocidad. Muy bien. Y para las salidas queremos la dirección 6. Entonces, ¿qué pines subo? Sería el 2 y el 3. Perfecto. También es el 6. Ajá, El 6 para la velocidad. así es. Ahí está. Muchísimas gracias, José. No, muchas gracias a ti por Muchas gracias. explicación. Gracias. Ok, pues ahí está. Esa es la manera en la que podemos configurar las tarjetas. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, entre otras cosas, bueno, cuando una tarjeta se nos va de línea del sistema, perdemos total control de lo que está pasando con todos los compresores, por ejemplo, que estén en esa tarjeta o todas las señales de temperatura o de presión que vengan de ahí. Entonces es bien importante que seamos capaces de identificar las diferentes posibilidades que hacen que una tarjeta se vaya de línea. También es importante que esté bien configurada la red. En el E2 tenemos que ir a presionar la tecla menú, después las opciones 7, la opción 3 y la opción 1, y vamos a llegar a este apartado que dice serial, y aquí está la comunicación serial de todos los puertos, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, y pues tenemos que configurarle el tipo de red, el tipo de protocolo de comunicación, Modbus, UNet, etcétera. Y aquí configuramos la velocidad y tienen que coincidir con lo que pusimos en las tarjetas físicamente. ¿Vale? Ok. Además de eso, bueno, pues las tarjetas se dan de alta en presionando menú, después las opciones 7, 7, 2, ajá, y en donde dice IO Network nos va a aparecer una lista con las diferentes tarjetas que podemos dar de alta. Ponemos la cantidad de tarjetas que queremos de cada una y ya está. Después con Alt N es la manera más rápida de acceder a esta tabla. Pues llegamos a donde está una lista con todos los dispositivos conectados a la red. Y después los seleccionamos y presionamos F4. Ajá, y nos va a decir que le asignemos la dirección que tiene esa tarjeta o ese dispositivo y la red en la que está. Eso es lo que llamamos comisionar. Y una vez que ya tienen la dirección definida, bueno, pues ya tendrían que entrar en línea y aquí debería decir online en verde. ¿Vale? Bueno, si estuviéramos en el Learning Center de la Ciudad de México físicamente y no hubiera una pandemia, pues estaremos haciendo estos ejercicios de manera directa en el controlador y con las tarjetas y veríamos físicamente que se ponen en línea, pero de momento no lo vamos a tener que imaginar. Ok, hay otro deep switch muy importante que no se encuentra en este grupo, que se encuentra en este extremo de acá, que puede ser de color negro, también lo hemos encontrado en color rojo o azul claro, eso es indiferente. Este deep switch se llega a tener la creencia de que sirve para forzar equipos. Ajá. No sirve para forzar equipos. Lo que hace ese deep switch es cambiar o invertir más bien la lógica interna de la tarjeta para activar los relevadores. Ajá. Si cambiamos este deep switch, en lugar de activar algo, lo vamos a desactivar. Es decir, en ese momento parece que en efecto estamos haciendo que las cosas se enciendan, pero realmente lo que estamos haciendo es invertir la lógica y vamos a hacer que cuando las cosas tengan que encender, se van a apagar y cuando tengan que apagar, se van a encender. Lo que es un verdadero problema, hablando de, por ejemplo, un compresor o una válvula de refrigeración, una solenoide. Entonces, no hay que ponernos a jugar con este deep switch pensando que sirve para forzar las cosas. Lo único que hace es invertir las señales, ¿vale? Para lo que sí sirve es, de hecho, para probar los relevadores, pero para poder hacer eso tenemos que entrar en modo prueba. Y para entrar en ese modo prueba de relevadores,
tenemos que poner las tarjetas completamente en ceros. Es decir, estos deep switch de configuración en las 88, los S3 y S4, los ponemos totalmente hacia abajo, todos. En las 8RO, por ejemplo, pues ponemos los dos deep switch también hacia abajo. Y ahora sí, estamos en posición o en modo prueba, ¿vale? En el modo prueba podemos utilizar ese deep switch para probar cada uno de los relevadores, ver que se enciende el LED, escuchar que se active el relevador, ver que haya un cambio del normalmente cerrado al normalmente abierto, con un multímetro y midiendo continuidad lo podemos ver. Y si alguno no funciona, bueno, pues podemos revisar que no sea el fusible el que tenga un problema. Y bueno, esa es la manera en la que podemos revisar los relevadores de manera individual, pero tenemos que estar en modo prueba, ¿vale? Ok, este es un resumen de las posibles causas por las que una tarjeta pueda salir de línea. Ajá. Número 1, la más lógica de todas, la alimentación. Muchas veces se llega a atender una orden de servicio y se encuentra que las tarjetas pues no están dañadas, no hay ningún problema. Realmente lo único que pasó es que se botó la pastilla de alimentación para esas tarjetas, por ejemplo. Entonces, es lo primero que hay que revisar, que la tarjeta le esté llegando voltaje, que sean 24 volts, y en caso de que no sea una pastilla o un breaker lo que se botó o un fusible, bueno, que no sea el transformador el que realmente tiene el problema, ¿no? Que sí le estén llegando los 24 volts, no más, no menos, hay un rango aceptable, 25, 26 volts, no hay ningún problema, 27, 28, 29 ya es peligroso, ¿vale? Ok. Número 2, que la red esté bien configurada en el controlador, que las velocidades coincidan, que la clema en el controlador sea la correcta, en el puerto correcto, tal como lo tenemos configurado. Número 3, direccionamiento, que es lo que vimos hace rato. Si nosotros ponemos una dirección que no está de alta, ponemos la dirección 25 y en el controlador nada más llega hasta la dirección 10, pues no va a entrar en línea. Lo mismo si tenemos direcciones repetidas, van a estar entrando y saliendo de línea. El número 4 es el cableado. Parte de todas las rutinas de mantenimiento y servicio debería de incluir el apriete de tornillos. De todo, de contactores, de la parte eléctrica de potencia y de electrónicos de control. La razón es que las vibraciones pues pueden hacer que se vayan aflojando estos tornillos y se nos puede llegar a zafar un cable. En el caso de la comunicación, bueno, no pasa nada más que pues perdamos un dispositivo o una serie de dispositivos de la red. Sin embargo, si eso sucede, por ejemplo, en un contactor y perdemos una fase, pues vamos a quemar un compresor o un motor en todo caso, ¿no? Entonces, bien importante que parte de esas rutinas incluyan el apriete de tornillos. El cableado además, bueno, pues puede involucrar que haya algún cable dañado en la tubería que esté a tierra, por ejemplo, o que pues no haya continuidad. Eso lo podemos revisar con un multímetro fácilmente. El número 5 tiene que ver con fallas en la tarjeta directamente, es decir, ninguna de las anteriores sino que de verdad la tarjeta es la que no funciona. ¿Y cómo sabemos eso? Las tarjetas tienen unos indicadores. Tienen 3 LEDs. Uno de ellos dice General Status. Ese LED pues, está prendido todo el tiempo de manera, digamos, fija cuando tiene alimentación. Ajá. Sin embargo, encima de ese LED tenemos uno que se llama código A y uno más que se llama código B. Si vemos que código A está parpadeando rápidamente, aproximadamente 4 veces por segundo, eso nos va a indicar que hay algún daño físico interno en la tarjeta. Puede ser que una pista esté dañada, puede ser que algo esté quemado en algún punto, que algún integrado de la tarjeta no funcione bien o también se haya quemado por algún sobrevoltaje. En fin, hay un daño interno en algún componente de la tarjeta y esto normalmente significa que la tarjeta se tiene que reemplazar. Ajá. Sin embargo, si vemos que está parpadeando lento, solamente una vez por segundo, eso significa que es alguna de las otras posibilidades de las que vimos, ¿vale? O sea, significa que no tiene comunicación. Eso es lo único que nos está indicando. Ok, si el que está parpadeando es código B, significa que la tarjeta no tiene configuración o no sabe cómo tiene que activar o desactivar las cargas o cómo operar.
Algunas tarjetas, sobre todo en aire acondicionado, tienen la capacidad de retener su configuración. Cuando vemos el código B encendido, significa que pues, no tiene ninguna configuración. Y si aún en comunicación no tiene ninguna configuración, significa que alguno de los integrados internos de los microcontroladores que tiene la tarjeta, pues no está funcionando correctamente. Y en esos casos también sería necesario reemplazar la tarjeta. ¿Vale? Ok. Tenemos un cuestionario muy sencillo. Necesito que alguno de ustedes, de nuevo, participe en estas preguntas. Son muy sencillas, son muy fáciles y, bueno, son sorpresa. Entonces, primero que alguno de ustedes nos diga que quiere participar y luego le presentamos la pregunta. Entonces, aquí sí puede ser, de hecho, participación de las personas que están conectadas en Facebook Live. Esto dependerá de nuestro host, de nuestra host. ¿Cómo le hacemos? ¿Damos la pregunta y permitimos que se responda en el chat o qué sería lo mejor? Creo que nuestro host no está por ahí, pero ok, ¿alguien de la audiencia le gustaría responder esta pregunta? ¿Quién dice yo? Que lo escriba en el chat. ¿No? Ok, no veo manos levantadas, no veo nadie que quiera participar. A ver, voy a lanzar la pregunta y por favor escriban en el chat cuál es la respuesta correcta, ¿vale? La primera pregunta es, ¿cuál es el voltaje de alimentación del controlador E2? Por favor, escriban sus respuestas en el chat. ¿Cuál es el voltaje de alimentación del controlador E2? Estoy empezando a ver sus respuestas. Por favor, escriban. También, por favor, digan si es corriente alterna o corriente directa. Ajá. Ok. ¿Quién más? Por favor, todos respondan. Ok, ok, muy bien. Ok. Muy bien. Sus respuestas sirven como feedback, como retroalimentación para pues ver si la información que estamos proporcionando es correcta. Ok. Bueno, veo algunas respuestas. Veo que mencionan algunos que son 24 volts. Algunos de ustedes mencionan que es corriente alterna. Algunos de ustedes mencionan que es corriente directa. Ese es un concepto que siempre nos encontramos. Tiene que ser corriente alterna, ¿vale? Son 24 volts corriente alterna. De hecho, la alimentación pues viene de un transformador. Los transformadores solamente funcionan con corriente alterna. Con corriente directa no hacen nada, ¿vale? Eso es bien importante. 24 volts corriente alterna, ¿vale? Ok. Después, hablando acerca de el controlador como tal. Eh, Esta es una pregunta de cierto o falso, ¿vale? La serie BX del E2 nos permite cargar aplicaciones tanto de refrigeración como de aire acondicionado y de iluminación. ¿Esto es cierto o falso? Por favor, escriban en el chat qué es lo que piensan. ¿Será cierto? ¿Será falso? Ok, estoy empezando a ver opiniones divididas. Veo por ahí algunos falsos, algunos ciertos. Ok, ok. Unos cuantos segundos más. Ok. Ok. Bueno, la respuesta correcta es
falso, ¿vale? Porque la serie BX, Building, sirve para controlar aire acondicionado, ¿correcto? También iluminación, pero no tiene aplicaciones de refrigeración. La serie que tiene todas esas cosas, que tiene las tres, se llama CX, ¿vale? Ok, entonces sí, es falso. Muy bien a todos los que pusieron falso. Ok, tercera pregunta. Esta también es de cierto o falso, ¿vale? Es muy recomendable utilizar el mismo transformador para alimentar el controlador y las tarjetas de entradas y salidas. ¿Esto es cierto o falso? Los leo en el chat. Ok, ajá. Veo por ahí un falso, veo por ahí un cierto. Ok. Algunos segundos más para que respondan. ¿Qué es lo que creen? ¿Se debe de utilizar el mismo transformador para las tarjetas y el controlador o no? Ok, veo por ahí varios falsos, uno que otro cierto. Ok, perfecto. Muy bien. Muchos de ustedes dijeron que es falso y es correcto. Es falso. En realidad, tendríamos que dejar un transformador independiente para el controlador y esto es por seguridad, no nada más por la capacidad que tiene el transformador, que normalmente pues es de 50 VAs y el controlador consume 45, por lo tanto no hay espacio para nada más, sino que además pues los transformadores podrían llegar a ser posibles puntos de fallo y si un transformador que alimenta todos los sistemas llega a fallar, bueno, pues perderíamos todo el sistema, ¿vale? Entonces, es correcto, tenemos que utilizar transformadores independientes para el controlador y después, más o menos, un transformador por cada dos tarjetas, dependiendo de cómo estén distribuidas, ¿vale? Pero bueno, en este caso, muy bien, es falso. Ok, entonces, ahora sí, entrando un poco más a la interfaz del controlador, ¿qué es lo que vemos en el controlador? En el controlador, vamos a ver, hablando de un controlador RX de refrigeración, que sería el que más nos va a interesar en este caso, vamos a ver en este recuadro verde los grupos de succión. Y vamos a ver un número grande con la presión de succión que se está midiendo y entre corchetes la presión objetivo o el set point, es decir, la presión que debería de tener. Y en la parte de abajo, la capacidad a la que actualmente está funcionando ese grupo de succión para mantener o bajar la presión en todo caso. Entonces, bueno, esta capacidad dependerá de cuántos compresores y descargadores estén activados y de qué capacidades sean, porque normalmente no son todos iguales. Entonces, bueno, aquí vemos precisamente esas etapas que están encendidas y apagadas. Y se llaman etapas y no compresores porque, como mencioné, un descargador también puede ser un elemento que añada capacidad al grupo de succión. Entonces, un descargador puede ser una etapa. Una segunda velocidad de un compresor también puede ser una etapa. Entonces, todo lo que sea algo que añada capacidad a el grupo de succión, bueno, se considera una etapa. Ok, en la parte de abajo tenemos este recuadro naranja que nos muestra el funcionamiento del condensador, normalmente controlado por presión de descarga. En grande, por lo tanto, vamos a ver esa variable que sería la presión de descarga y entre corchetes la presión de descarga objetivo o que estamos buscando mantener. También en la parte de abajo, pues vamos a ver todos los ventiladores, estos Fs de fan que están encendidos. Y también vamos a ver el nivel de líquido refrigerante en el recibidor en caso de que tengamos pues un transductor de nivel de líquido, ¿vale? Ok. Y en la parte central, en este recuadro azul claro, pues vamos a ver todos nuestros circuitos de refrigeración. Vamos a ver cómo se llaman, vamos a ver en qué estado están. Pueden estar en refrigeración, en drip o goteo, o pueden estar en defrost, que pues sería deshielo, por ejemplo, ¿vale?
Además, vamos a ver la temperatura a la que se encuentran y si tienen algún problema, los vamos a ver marcados en rojo. Ajá, ya sea que estén por encima o por debajo de la temperatura. Bueno, en general, en cualquier parte de la pantalla, siempre que haya algún problema o algo que está fuera de rango, se va a sombrear en color rojo. ¿Vale? Ok, en la parte de abajo tenemos estos accesos rápidos desde la pantalla principal, siendo F1 el grupo de succión, es decir, si presionamos F1, vamos a ver todos los grupos de succión que estén configurados y vamos a poder entrar a ver más detalles, ¿no? No nada más lo que vemos en la pantalla principal. Y con F2 vamos a poder ver el condensador, también más a detalle. F3 para los circuitos de refrigeración. Evidentemente aquí no caben todos los circuitos de refrigeración, entonces con F3 podemos ver la lista completa y nos podemos meter individualmente a cada uno para ver pues más detalles, para ver si está abierta la solenoide de refrigeración, si tienen muchos sensores, bueno, ver cuánto está marcando cada uno, etcétera. Además de eso, bueno, F4 nos sirve para ver estas aplicaciones misceláneas, por así llamarlas, que normalmente nos sirven, por ejemplo, para controlar los subcoolers o pues ciertos sistemas, digamos, estándares de los sistemas de refrigeración. Ajá. Ok, además en este recuadro amarillo vamos a tener indicadores de alarmas, fallas y noticias. Ajá. Además de una indicación del estado general de las redes de comunicación, IONET o Modbus. Siempre que no haya dispositivos desconectados, los vamos a ver en verde. Si hay por lo menos un dispositivo desconectado en alguna de estas redes, se va a marcar en color rojo. ¿Vale? Ok. Y en la parte de arriba, muy importante, la fecha y a la derecha, la hora. La fecha y la hora tienen que estar bien puestas y actualizadas simplemente porque, pues, por ejemplo, los deshielos se ejecutan a cierta hora, los horarios de ahorro de energía también a cierta hora y pues también de acuerdo a la fecha, pues suceden ciertos eventos. Entonces, pues bien importante tenerlos bien actualizados. Y si presionamos menú, que sería una tecla grande en el teclado que dice menú precisamente, vamos a ver estas opciones. De nuevo, los accesos rápidos en las primeras 4 opciones. La opción 5 es para ver todas las aplicaciones configuradas que no son, digamos, las más comunes de refrigeración. La opción 6 es para agregar nuevas aplicaciones o borrarlas. Y la opción 7 nos va a servir justo para revisar parámetros de la configuración del sistema. Por ejemplo, para definir entradas, salidas, ajustar alarmas o datos de la red. También podemos cambiar la información del sistema como la hora y la fecha. Ajá. Ver el control de acceso de los usuarios, con qué contraseñas están configurados y qué niveles de acceso tienen. Y el número 5, que es acciones de servicio, en el que vamos a profundizar en unos momentos, porque vamos a encontrar varias herramientas importantes ahí. Ok, pero bueno, algunas acciones importantes que tenemos que aprender a hacer en el controlador. Una de ellas es el forzamiento manual. El forzamiento o el override lo vamos a utilizar para apagar o encender algo desde el controlador y normalmente lo usamos a modo de prueba. Ajá. Si ustedes necesitan encender algo, un compresor, por ejemplo, es mucho mejor que vengan al controlador y lo forcen aquí, a que ustedes vayan a el contactor y lo forcen desde el contactor o le pongan ahí el clásico palillo, porque cuando nosotros forzamos un contactor, estamos quitando todas las protecciones mecánicas, las protecciones eléctricas y cualquier otra cosa que pueda llegarle a pasar al compresor, pues no va a tener ninguna protección en ese momento mientras esté forzado, ¿vale? Si hay una pérdida de fase, no podemos botar ese contactor porque tenemos el forzamiento directamente, no podemos desactivar la solenoide de ese contactor. Lo mismo si la presión está subiendo demasiado o bajando mucho o no tenemos aceite. En todos esos casos, si está forzado el contactor, el compresor va a seguir funcionando y se va a dañar, ¿vale? Entonces, no lo hagan, mucho menos lo dejen así por periodos prolongados. Mejor hagamos un override. Si es necesario hacer una prueba, ¿no? En este caso.
Ok, entonces el override, ¿qué es lo que hace? Nosotros nos situamos en lo que sea que queramos forzar. Ajá, presionamos Enter y después buscamos la opción que dice override. Ok, cuando hacemos eso nos va a salir este recuadro que vemos en pantalla. La primera opción es si queremos hacer ese forzamiento, le ponemos que sí, le ponemos Y o yes. Ajá. Nos pide un tiempo, es decir, cuánto va a durar el override. Si lo dejamos en ceros, va a durar por siempre hasta que nosotros vengamos y le pongamos aquí no y lo quitemos, ¿vale? Si lo ponemos así en cero, es indeterminado y es para siempre. Entonces, la recomendación, nunca lo pongan en ceros, siempre pónganle un valor, así sean 19 horas o 79 horas o lo que sea, pónganle el valor de tiempo que necesitan ese forzamiento. Y en la parte de abajo les va a pedir el valor, es decir, lo queremos en on o en off, en caso de que sea algo que solo se active. O podemos forzar, por ejemplo, un porcentaje en el compresor digital, por decir algo, o el porcentaje de apertura de una válvula. Son ejemplos, ¿vale? Entonces aquí pondríamos ese valor. Presionamos Enter y ya está. Se va a hacer ese valor, se va a hacer ese forzamiento, se va a sombrear en color azul claro y así se va a mantener hasta que se quite ese forzamiento manual. Entonces, bueno, siempre que vean algo en color azul claro es porque está forzado, ¿vale? Bueno, cosa muy importante. Si estaban pensando que este procedimiento lo podemos utilizar para ejecutar un deshielo, la respuesta es claro que no. Un deshielo es un proceso, no nada más una cosa que se activa y se desactiva. Ajá. En un deshielo se tiene que cerrar la solenoide, se tiene que sacar el refrigerante en una fase de pump down del evaporador, se tiene que activar, digamos, la válvula master para gas caliente durante un tiempo. Los compresores no se pueden apagar en ese momento, tiene que mantenerse así por un momento y después dar una fase de goteo que también dura un cierto tiempo, después se tiene que volver a enfriar el evaporador, en fin, es un proceso, ¿vale? En el que muchas cosas suceden y muchas cosas se activan y se desactivan, no solamente una. Por lo tanto, para un deshielo, vamos a un circuito, presionamos Enter y hay una opción específica que se llama Manual Defrost. Ajá. Si le damos a Manual Defrost, nos va a salir esta pantalla y aquí dice Bypass Command. Ok, ahí presionamos F4. Ajá. Y nos van a salir algunas opciones. Nos van a salir estas opciones que vemos en pantalla. No action significa, ok, no hagas nada. Es como cancelar. Después tenemos defrost, que es un deshielo. Deshielo de emergencia, clean o limpieza y terminar manualmente. Evidentemente, la última opción, end manual mode, es para terminar un deshielo que nosotros queremos que termine en ese momento, ¿vale? También podemos forzar a terminar un deshielo en ese instante. Clean sirve sobre todo para limpieza de evaporador precisamente. Emergency Defrost es para hacer un deshielo de duración completa, mientras que Defrost o deshielo normal es para hacer un deshielo tomando en cuenta todas las estrategias de terminación de deshielo en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, seleccionamos, por ejemplo, Defrost, le damos Enter y ya está. Va a iniciar el deshielo en ese instante y pues todo el proceso que implique ese deshielo. ¿Cuánto va a durar? A veces me preguntan lo que esté programado y por supuesto pues va a ser el deshielo con todos los parámetros que se programaron para ejecutarse en ese momento, ¿vale? Ok, una herramienta muy importante que también tenemos en el controlador es esta de gráficas. Nosotros podemos graficar casi cualquier variable, ajá, ya sea analógica o digital. Si fuera digital, solamente veríamos pues encendidos y apagados, ¿no? Aquí vemos más bien un rango. Pero bueno, esos valores los podemos graficar, presionamos Enter y la primera opción, la que dice Graph, nos va a llevar a estas gráficas históricas. Esto nos permite saber cómo se ha comportado, por ejemplo, la presión de succión del grupo o la temperatura de un circuito cuando no estábamos ahí para pues ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Gracias a esta herramienta podemos detectar inconsistencias en el funcionamiento de un sistema o fallas y podemos empezar a relacionar
las presiones de descarga, de succión con las temperaturas y ver qué es lo que realmente llegó a fallar. O incluso podemos ver si un compresor está teniendo muchos ciclos de encendido y de apagado o si el nivel de refrigerante tiende a la baja y significa que tenemos una fuga, por ejemplo. Ajá. Entonces, bueno, las gráficas son muy útiles para todo este tipo de situaciones. Ok, no todas las variables, como dije, pues se encuentran registrándose. Además, pues no podemos registrar por toda la eternidad. Para configurar por cuánto tiempo y con qué frecuencia vamos a guardar información, eso lo hacemos desde menú, opción 5, que es aplicaciones que están configuradas en el controlador, y luego pues nos va a aparecer una gran lista y podemos ir a la opción 16, que son logging groups. Ajá. Estos logging groups, por default existe una aplicación llamada Baselog. Baselog es la aplicación base para guardar información histórica. Ok, ¿y qué es la información que vemos aquí? Primeramente, la resolución. La resolución significa con qué, digamos, calidad vamos a guardar la información, con decimales o solamente enteros, etcétera. Puede ser baja, media o alta. El intervalo es cada cuánto tiempo vamos a guardar esa información en la memoria. A menor intervalo, mayor espacio vamos a ocupar en la memoria. Ajá, no es lo mismo guardar información cada 5 minutos que cada 15 segundos. Además, la duración en días representa cuánto tiempo vamos a dejar almacenada la información. Vamos a tener los históricos, aquí en el ejemplo, de 10 días y cada 5 minutos. Si queremos tener más días, tal vez tengamos que incrementar el intervalo y al revés, ¿no? Queremos verlo más con un intervalo más pequeño, bueno, tal vez tengamos que reducir los días. ¿Eso de qué depende? De esta información estadística que está acá, el uso. Vamos a ver el porcentaje estimado de la memoria utilizado y mientras estemos por debajo del 80%, estamos bien, ¿vale? Podemos incrementar los días o disminuir el intervalo. Ok. ¿Cómo agregamos registros a esta base histórica? A lo mejor hay un registro que no se está guardando por default y queremos agregarla para que esté en los históricos. Bueno, lo que podemos hacer es ir a esa entrada o ese valor de esa aplicación, sea el que sea que nosotros queramos guardar, y presionar Enter. Después, normalmente lo que tenemos que hacer es presionar F2, que es la opción de Set Login. Ajá. Y nos van a aparecer pues estas opciones y nosotros tenemos que decidir en qué grupo de históricos lo queremos guardar, ¿no? Normalmente pues todo lo guardamos en el grupo base, que es el que viene por default, pero podemos crear uno con condiciones diferentes y que se guarde por más o menos días o con mayor o menor frecuencia. De nosotros dependerá. Sabemos que algo se está guardando porque a la derecha aparece una L de Login Group. Ok, nosotros podemos acceder a la lista de dispositivos y este es uno de los atajos que más hemos hecho hincapié, y no es Alt-E, es Alt-N, ajá. N de Network, nos va a llevar a la lista de dispositivos conectados y desconectados. Si hay algo fuera de línea, bueno, habrá que averiguar qué es lo que está pasando. Pero bueno, eso lo podemos hacer fácilmente con todo lo que vimos en la primera parte del curso. Ok, también hay un botón muy grande en el teclado que pues es una campana y este es el histórico de alarmas, histórico y también de las alarmas actuales. Vamos a verlas por fecha, por tiempo, aplicación de origen, que puede ser un circuito, un grupo de succión, condensador, etcétera, y el mensaje o la falla en sí. Ok, en esta parte tenemos 3 clasificaciones, las noticias, las alarmas y las fallas. Las noticias son mensajes con baja prioridad que normalmente no requieren atención, son solamente informativas. Simplemente nos indican que algo pasó y el controlador lo registró. Ajá. Alguien cambió una configuración. Esto no significa que sea bueno o malo, pero va a estar registrado como un aviso. Una alarma, en cambio, indica un mal funcionamiento, algo que se salió de rango, una temperatura que se elevó demasiado, una presión que bajó
de más. Significa algo que funciona, pero funciona mal. Ajá. Mientras que una falla representa algo que ni siquiera es capaz de funcionar. Una falla de aceite evita que todos los compresores funcionen. Eso es una falla. Una falla de pérdida de fase, una falla eléctrica que evita que todo lo que sea un motor de más de una fase, es decir, bifásicos o trifásicos, se detengan. Eso es una falla, ¿vale? Un equipo que perdió comunicación también es una falla porque no podemos saber qué está pasando. Entonces, bueno, esas serían las tres clasificaciones, siendo la falla, pues, la más importante o la más crítica. ¿Y qué tipo de mensajes podríamos llegar a ver en el controlador? Phase loss, pérdida de fase, una falla eléctrica que podría llegar a quemar los motores y el controlador está detectando que tiene que apagar condensadores, compresores y todo aquello que sea motor bifásico o trifásico. Proof fail, esto significa que algún equipo debería de encender, pero no encendió, o debería de estar apagado, pero está encendido. Normalmente esto se hace con un transductor de corriente, una dona de corriente de confirmación, que indica si está pasando corriente por un cable o no, y si no coincide con lo que manda el controlador, bueno, entonces va a mandar un proof fail o falla de confirmación. Oil failure, una falla de aceite. Claramente esto depende o del nivel de aceite o de la presión de aceite, ya sea que pues va a evitar que inicien los compresores bajo estas condiciones. Alta presión de succión. Ok, alta presión de succión es en realidad una falla que tarda en activarse y que se activa bajo ciertas condiciones muy específicas. Evidentemente, para bajar la presión de succión, pues nosotros tendríamos que encender compresores. Pero normalmente cuando esta falla se activa es porque por un largo periodo los compresores estuvieron apagados, normalmente tal vez por una falla en el suministro eléctrico, y por lo tanto también las resistencias del cárter estuvieron apagadas. Cuando eso sucede, pues las presiones se equilibran, eso es lo que detecta esta falla y está ahí para evitar que nosotros encendamos los compresores inundados, porque es probable que pues el refrigerante se haya condensado en el cárter, porque las resistencias tampoco estaban funcionando, no había electricidad. Y bueno, entonces esta falla es para que nosotros vayamos, revisemos que no haya refrigerante líquido y no arranquemos los compresores inundados. Baja presión de succión, normalmente no tendríamos que verla porque debería de haber un control mecánico que evite que la presión baje demasiado. Pero bueno, si no es así, bueno, también vamos a verlo en el controlador, los va a intentar detener, pero si la presión de succión sigue bajando, vamos a llegar a un pump down rack fail. Y eso quiere decir que ya estamos prácticamente en vacío. Entonces, bueno, normalmente esto significa que no tenemos protección mecánica o está puenteado. Eso es lo que normalmente pasa. Alta presión de descarga, evidentemente puede hacer que se activen las válvulas de alivio, que perdamos el refrigerante, genera también problemas con ciertos componentes, los puede llegar a dañar. Entonces, bueno, normalmente alta presión de descarga hace que el condensador se active al máximo y que se apaguen los compresores. Bajo presión, bajo nivel de líquido indica que durante un largo periodo el refrigerante en el tanque recibidor se ha encontrado pues peligrosamente bajo y durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, significa que nos hace falta refrigerante, muy probablemente debido a una fuga. Baja presión de descarga. Si la presión de descarga baja demasiado, es posible que las válvulas de expansión termostáticas no se activen. Necesitamos al menos un diferencial de 90 PSI para que esto suceda. Entonces, si la presión de descarga baja de más, nos podemos quedar sin refrigeración por un momento. Y esto lo que va a hacer es que va a apagar completamente el condensador durante un momento y va a mantener los compresores encendidos en funcionamiento para que la presión de descarga se vuelva a elevar y podamos tener de nuevo válvulas de expansión termostáticas. Ok, aparte de eso, algunas cosas importantes como sacar respaldos del controlador. Siempre hay que tener un respaldo del controlador. Evita muchos dolores de cabeza si se llega a borrar por cualquier razón o se llega a dañar el controlador.
Simplemente basta con meter la USB y cargar el respaldo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que presionar la tecla de menú en el teclado, después la opción 7, que es configuración del sistema, información del sistema, y después, como les mencioné, acciones de servicio. Vamos a operaciones con USB y después a Backup Restore. En esa pantalla lo que nos va a pedir es, nos va a dar dos opciones. Una es guardar respaldo y la otra es cargar un respaldo. Con F1 lo guardamos, lo vamos a guardar en la USB en este caso. Y con F4 lo que podemos hacer es buscar un respaldo en la USB y cargarlo. Entonces, bueno, esa es la manera en la que podemos hacerlo. Y además, una herramienta muy importante de diagnóstico es el Service Log, que se encuentra igualmente en Service Actions, pero en las opciones 3, System Logs and Statistics, y la primera opción que dice Service Log. Aquí la encontramos en el menú. Es esta pantalla con un montón de letras, pero esta pantalla con un montón de letras registra todos los reinicios del controlador, todas las veces que se haya cargado un respaldo, las veces que se haya detectado un problema en la memoria, cuando se haya actualizado el firmware o haya hecho algún cambio en el controlador. Es el registro de eventos del sistema y nos permite saber si algo o alguien modificó algo cuando no estábamos viendo. Ajá. Entonces es un histórico muy importante que nos ayuda a detectar problemas en el controlador. Y no basta con borrar la información del controlador o hacer un clean out para que esta información se quite. En realidad se mantiene durante muchos años. Esta es una lista de accesos rápidos, destacando los más importantes que pues habíamos mencionado, como por ejemplo Alt-N para consultar el estado de los dispositivos de la red, Alt-U para ver todos los circuitos de refrigeración, Alt-I para ver todas las entradas de sensores y transductores y Alt-O para ver todas las salidas. ¿Vale? Y de inputs o de outputs, N de network, U no sé de qué es, porque de circuitos no, pero bueno, Alt-U es para ver los circuitos de refrigeración. Ok. Evidentemente, esta información se las vamos a compartir, no se tienen que aprender todo esto, todos los menús de acceso, pero vale la pena que al menos, por ejemplo, este tipo de atajos, pues sí los tengan en mente para que puedan navegar fácilmente en el controlador. Ok, tenemos un cuestionario número 2. Vamos a hacerlo muy rápidamente, solamente son 3 preguntas, muy sencillas, y por favor, ayúdenme con sus respuestas en el chat. Esta pregunta dice, al realizar un forzamiento, si el valor de tiempo se deja como 0 segundos, 0 minutos, 0 horas, ¿qué es lo que sucede? Por favor, escriban en el chat qué es lo que sucede si dejamos esto como en ceros, cuando estamos haciendo un forzamiento. ¿Qué es lo que pasa? Los veo en el chat. Adelante con sus respuestas. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Por favor, ayúdenme con sus respuestas. Díganme qué es lo que sucede cuando hacemos un forzamiento y dejamos el tiempo en ceros. Si no, entenderé que pues no aprendimos nada. Por supuesto, pues, lo puedo volver a explicar. Ok, veo por ahí algunas respuestas. Muy bien, perfecto. Correcto. Se queda de manera indefinida y se queda así por siempre hasta que nosotros vayamos y lo quitemos. Muy bien. La pregunta número 2. Si se requiere un deshielo que dure tiempo completo programado sin importar ninguna otra estrategia programada, ¿qué deshielo debe seleccionarse en el forzamiento manual? Como les había mencionado, hay defrost, emergency defrost, clean, y también hay pues por ahí algunas otras opciones. ¿Cuál es la correcta si queremos que se ejecute un deshielo completo, que ignore todas las estrategias de terminación de deshielo? ¿Cuál es? Los leo en el chat.
Ok. ¿Qué más? Perfecto. Ok, muy bien. Kutz, Dan Kutz, no sé si ese es tu nombre. Le has estado atinando todo. Muy bien, perfecto. Es Emergency Defrost. El Emergency Defrost es el que hace el deshielo de duración completa. El defrost normal va a tomar en cuenta pues todas las estrategias de terminación en ese momento. Entonces, si queremos que dure el máximo, Emergency Defrost. Número 3. ¿Cuál de los siguientes accesos rápidos permite ver un resumen de los circuitos de refrigeración en L2? Entonces, ¿quieren ver todos los circuitos de refrigeración? ¿Cuál es el acceso rápido que tendrían que presionar? Ok, estoy viendo por ahí algunas respuestas. Muy bien, muy bien. Ok, excelente. Sí, es Alt-U, ¿vale? Con Alt-U podemos ver todos los circuitos de refrigeración. Ok. Bueno, con esto vamos a concluir nuestra primera sesión de control con E2. Lo que vamos a ver en la siguiente sesión es todo lo que vimos hoy, pero con L3. Y no nos va a tomar más de 10 minutos revisar todas estas funcionalidades en L3. La interfaz es muy sencilla, entonces va a ser muy fácil. Entonces esa va a ser la primera sección del curso y después vamos a entrar de lleno a programación de un sistema de refrigeración en L2. ¿Vale? Ok, perfecto. En este momento les pregunto si tienen alguna duda, algún comentario con respecto a la información que vimos durante el día de hoy. Me parece que no. No tenemos preguntas. Ok, Esta sesión también, bueno, en esta sesión de preguntas y respuestas también pueden contestar en Facebook las personas. ujú. A ver, damos unos Sí, minutos a ver si sí. si tenemos alguna pregunta de Facebook, adelante. Que hablen ahora o callen para siempre. Mientras tanto, pues los quiero invitar justo a las otras dos sesiones que comentaba Misael. La siguiente sesión va a ser el 13 de octubre, programación de refrigeración 1, y la siguiente va a ser el 20 de octubre, igual programación de refrigeración 2. Correcto. Ok. Bueno, veo en el chat que no tenemos ninguna pregunta. Y tampoco tenemos ninguna pregunta por Facebook. Ok. Bueno, de todas maneras, pues está mi contacto y también, por supuesto, podemos revisar las preguntas que se les ocurra en la siguiente sesión. Al principio las podemos revisar sin ningún problema. Entonces, pues listo. No sé si con esto terminamos la sesión. Eduardo, no sé si tengas algo más que agregar. No, Misael, les agradezco mucho por su participación y a ti por el apoyo con esta capacitación. Ok, pues listo. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Los esperamos en la siguiente sesión ya para programar L2. Muchas gracias, Misael. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Excelente tarde igual.